José Elías Romero Apis. Aquí está José Elías Romero Apis, como todos los viernes. Lo había yo convocado, nos habíamos puesto de acuerdo para hablar de su magnífico artículo de hoy en Excelsior, que espero que nos dé tiempo de tocar por lo menos un poquito, porque es realmente un gran artículo, muy conectado con la actualidad mexicana desde su perspectiva de abogado. Pero lo que acaba de suceder, el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura, me obliga a hablar con él sobre esto en su otra faceta, que es el de un conocedor profundo del sistema político mexicano, del que fue parte durante muchísimos años y que nos podrá dar una perspectiva del significado de este regreso a la gubernatura. Yo le decía a José Elías Romero Apis que no recuerdo muchísimas caídas de gobernadores que piden licencia por diferentes motivos, por escándalos, porque los llaman al gabinete, por muchísimas cosas. Lo que no recuerdo, estoy tratando de hacer memoria, no recuerdo ninguno que haya vuelto, que haya regresado después de pedir licencia. Por supuesto, por motivos de salud sí, pero me refiero a la caída de un gobernador por un escándalo, que regrese a la gubernatura. Ahí sí seguramente habrá alguien en la audiencia que a lo mejor me va a decir, no te acuerdas de este caso, pero estoy tratando de hacer memoria y yo no lo encuentro. ¿Cómo estás, querido Pepe? Muy bien, Pascal, me da mucho gusto saludarte como todos los viernes. ¿Tú te acuerdas de algún otro caso? No, desde luego que no, y menos en las circunstancias en las que esta se da. Sí. Que, si me permites recordar, esto no es algo extraño para ti y para mí, ya que en el primer viernes después de la solicitud de extradición, Ajá, que tuve oportunidad de hablar contigo y con tu público por invitación que me haces, me hiciste una pregunta muy directa. Me dijiste, ¿qué crees que vaya a pasar con el gobernador de Sinaloa? Y te contesté con una sola palabra: nada. uh-huh. Absolutamente nada. No lo van a extraditar, no lo van a procesar, no lo van a tocar. Dicen que van 110, 120 días de esta solicitud. Sí, incluso fue más allá de los días que pidió de licencia. Quizá nosotros tuvimos 3 o 5 días después de eso aquí al aire. Sí. Y tú estuviste de acuerdo conmigo, que no iba a pasar nada. No nos equivocamos. Ahora, ¿tú te imaginabas un regreso a la gubernatura? Fíjate que te soy sincero, no. Uh-huh. No, yo tampoco. No lo imaginaba, porque como tú lo dijiste hace unos instantes, esto nunca había sucedido, dado que es una gente, no sé si con razón o sin razón, pero lo que sí es objetivo es que es una persona sujeta a proceso. Sí. No a proceso mexicano, pero a proceso en otro país. Sí. Es decir, si se ha presentado una solicitud de extradición, es que el señor tiene, así lo marcan las leyes, el señor tiene una orden de aprehensión. En Estados Unidos. Ni más ni menos. Uh-huh. Una orden de aprehensión girada por un juez. Sí. No por un presidente. No por una oficina ni del gobierno de Estados Unidos. Ni una oficinita del gobierno. Sí. Sino por un juez federal sí. de los Estados Unidos. Sí. Es decir, en estricto rigor, no estamos obligados legalmente, pero vamos a decir moralmente, tendríamos que referirnos a él como el señor Rubén N. Correcto. Oye, aparte de la razón que dices, yo tampoco pensé que fuera a pasar nada. Aparte de la razón que dices, yo tampoco creía que iba a regresar a la gubernatura, porque además ya se está terminando el periodo sexenal en Sinaloa. Como que no tenía mucho sentido que regresara. Como que no tiene mucho sentido que regrese a menos de que haya una causa profunda en el sistema político mexicano, en el movimiento que actualmente gobierna el país, que con esto nos estén queriendo decir algo. No sé si coincidas. Yo creo que sí. Como siempre, tu olfato político es
acertado. Esto es un mensaje. En buena política debe leerse como un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que todo puede suceder. Todo se vale. Ya no te preguntes de si tú crees que pasaría esto, ¿tú crees que se atreverían a esto? Sí, te lo están diciendo que sí. Y el que avisa no traiciona. Te están diciendo que sí. ¿Qué va a pasar con el señor Rubén? No sé si vaya a lanzar su candidatura para algún otro cargo. A lo mejor es el candidato de ellos a la presidencia de la República. O sea, ya ni eso descartarías tú. Ya ni eso. Y si lo quieres más sencillo, para que no tenga que pasar por un escrutinio público, en caso de una ausencia de la actual presidenta, que fuera otra misión, que su proyecto de vida tuviera otra cosa, y el Congreso tuviera que elegir un presidente sustituto para terminar el periodo, en los términos de la Constitución, podría ser electo. Podrías verlo fotografiado no con número de ficha, Sí. sino con banda presidencial. Caray. Bueno, yo creo que estás, digamos, lo que estás queriendo decir es que pues las reglas con las que considerábamos que operaba el sistema político mexicano ya no valen. Yo creo que no. Yo creo que son otras reglas. Las reglas de un sistema que hemos visto en otros países, no las conocíamos en México, que hemos visto en otro tipo de escuelas políticas, Ajá. no la mexicana, y en otro tipo de calidad en el desempeño político que no ha sido el nuestro. En otro tiempo, y no voy a decir que los tiempos anteriores eran mejores o peores, simplemente eran distintos. En otro tiempo, cuando caía un gobernador, ¿cuál era la consideración principal para que no sucediera algo como lo que acaba de suceder, para que regresara? Y olvídate del tema de la extradición, que eso es algo muy fuerte, la orden de aprehensión que tiene Rocha Moya en Estados Unidos. Pero digamos, ¿por qué se consideraba que alguien que había caído de la gubernatura pues no podía regresar? Bueno, las caídas de una gubernatura eran por motivos diversos, a veces sin culpa, era porque eras amigo del anterior presidente, porque los gobernadores normalmente los tiene puestos el anterior presidente, si los sexenios se montan. Entonces, si le caía mal al nuevo presidente, ya con eso sus días estaban contados. A veces porque se equivocaba, cometía un error político, a veces porque no se ajustaba a las reglas, o a veces porque era necesario para ciertos efectos. En ocasiones porque había cometido, sí, alguna falta de tipo legal, un robo, un latrocinio, un asesinato, cosas de ese... A veces por ingobernabilidad. A veces por ingobernabilidad, porque ya no era fácil estarlo sosteniendo. Y entonces tenía que salir. Pero me imagino que había un denominador común a todas esas causas diferentes que tú estás, de las que tú estás hablando. Había un denominador común de por qué no era conveniente que ese señor regresara a la gobernatura. Eran causas normalmente de tipo político. Si hace 30 años, este gobernador de Sinaloa hubiera caído, por lo que tú mencionas, simplemente por ingobernabilidad. No estoy hablando de delincuente. No, tiene un estado en guerra. No estoy hablando de delincuente, no estoy hablando de que haya hecho algo malo. Simplemente de lo que no pudo hacer. ¿Verdad? Sí. Bueno, su estado está en guerra. Segunda, por una cuestión casi obligada de razón política. Porque es, según lo han declarado ellos mismos, es el hermano espiritual, emocional, afectivo del anterior presidente. Eso lo haría incompatible con el nuevo. En las reglas políticas, tú eres hermano del otro. Y aquí no se aceptan los hermanos del otro. A ver, un gobernador, por lo menos en el sistema político mexicano que yo conocí, un gobernador no decidía por sí mismo si
pedía licencia. Desde luego que Se no. lo mandaban, se lo ordenaban desde la Ciudad de México. O recibía una orden Sí. o le daban un permiso. Entonces, si esas reglas operaron hasta hace 100 días, yo pensaría que quien le pidió que dejara la gubernatura por conveniencia del sistema político y del movimiento gobernante fue la presidenta de la República. Ah, qué buena pregunta estás haciendo y qué buena suposición, querido Pascal. Es decir, lo importante no es lo que está sucediendo, sino quién lo ordenó. Entonces, ¿Quién le ordenó que se licenciara? Sí. ¿Y quién le ordenó que regresara a trabajar? Eso, para allá voy, para allá voy. Entonces, veámoslo desde ese ángulo. ¿Qué te parece a ti? Efectivamente, el señor Rubén, eso sí nos queda claro, no se manda solo. Sí. ¿Quién es su dueño? Ahí están las respuestas. ¿Quién es su ¿Su dueño? dueño o la persona a la que le obedece está en la Ciudad de México o está en alguna otra ciudad del país? No sé dónde esté su dueño, porque no sé quién sea su dueño. Lo que sí sé es que en política, Un gobernador tiene un dueño. no un gobernador, en política todos tienen, o todos hemos tenido, me incluyo, todos hemos tenido dueño. Y entonces, ¿quién es? ¿Quién le pidió que dejara el cargo el 1 de mayo? ¿Por qué se lo pidió? ¿Y quién le dijo ahora regresa al cargo? Porque eso sí podemos suponerlo que no lo decidió él solo. No, y me queda claro que no es cómodo esto para la presidenta. Va a tener que dar muchas explicaciones. Quizá las mismas que han estado dando, las de las pruebas, las de la injerencia, las de que quien manda en Sinaloa es el pueblo de Sinaloa. Me estoy adelantando a los discursos del lunes, ¿verdad? Pero está muy bien. Sí. Está muy bien porque así podremos decir que aquí en este programa se dijo antes. Pero va a ser incómodo para ella. Entonces no sé quién manda. No sé. Y si sé, no lo puedo decir. Y no lo quiero decir y no me interesa decirlo. ¿Por qué? Porque todos lo saben. Pepe, vuelvo al estado que dejó Rubén Rocha, un estado en guerra, Sí, y al estado al que regresa, que es un estado en guerra. sí. Hay un movimiento cívico cuyos representantes hemos hablado aquí, que están preparando una gran marcha por la paz. A ver si me recuerda el equipo en qué fecha es esa marcha. Sí. En medio de eso parece una provocación. A lo mejor el dueño no es quien estamos suponiendo. Sí. A lo mejor el dueño o los dueños son otros. Y a lo mejor dijeron que regrese Rubén y nos pacificamos. Esa es otra posibilidad. A lo mejor ellos son los dueños. Dicen que ellos son los dueños. ¿Quién sabe quiénes sean los dueños? Si el Estado repentinamente se pacifica con el regreso de Rubén Rocha, ¿podemos imaginar que es ese escenario? ¿Qué es ese escenario? Ojalá se pacifique, ¿no? Y Por supuesto, y porque está bienvenido el muriendo- señor Rubén, ¿verdad? Está muriendo mucha gente Y inocente. bienvenido el señor Rubén. Sí. Si ese es el precio de la pacificación. Hay 1000 casos de cosas terribles que han pasado en Sinaloa en los últimos meses. Uno, lo hemos cubierto aquí mucho, es la desaparición de un chico universitario que fue con su familia de vacaciones de Durango a Mazatlán. Sí. Y desapareció cuando fue al baño en un restaurante que es propiedad de alguien que era miembro del gabinete de Rubén Rocha. Exactamente, recuerdo. Eso, nada más eso, en otros tiempos hubiera hecho que cayera el gobernador, ¿no? Para comenzar, el tal colaborador. Sí. Que ese sí cayó. Ese sí cayó. Pero no ha entregado ni el restaurante ni la ciudad de Mazatlán el contenido de las cámaras que Claro. podían decir qué pasó con este chico, Carlos Emilio Galván Valenzuela. Pero vaya, hay tantas razones más allá de la orden de aprehensión por la que Rubén Rocha pudo haber caído.
y ninguna de ellas es suficiente, ni la de la extradición, orden de aprehensión en Estados Unidos, evita que regrese a la gubernatura. Así es decir, no sé cuándo anunció que regresaría. Hoy regresa. Bueno, hoy lo anunció, no sé cuándo va a consumarse el hecho, pero supongo que será de inmediato. Hoy regresaría quizá. Igual regresa para presentar una renuncia definitiva, no lo creo, ¿verdad? Pero yo tampoco lo creo por el contenido del mensaje, pero como tú dices, pues ya hemos perdido las coordenadas en la política mexicana. Pero lo que sí, los avisos. Es decir, este es un aviso de que todo se puede. Esta es una pregunta de crucigrama para saber quién es el dueño. Palabra de tantas letras que comienza con esto y termina con esto. José Leo Romero Apis, no nos dio tiempo ya de abordar tu magnífico artículo. Voy a tratar de resumirlo rápido. Se llama El silencio de las pruebas. Y tú abordas desde tu perspectiva de abogado penalista y constitucionalista, pues muchos errores que en el discurso político se han estado haciendo, como el de exigir pruebas para que una persona sea procesada, cuando que ese es la razón de un proceso. Exactamente, así es. El proceso es para probar. Generar y para probar exactamente si una persona es inocente y culpable. Así que voy a dejarle una encomienda muy amistosa a nuestra audiencia, que te lea en Excelsior El silencio de las pruebas. Yo ahora voy a subir el vínculo a tu artículo para que lo puedan leer, disfrutar y meditar nuestros radioescuchas y televidentes. Gracias. Muy buen fin de semana para todos. Gracias, José Leo Romero Apis. Vamos a un corte, regresamos.